En este video te explicaré los sensores que hay en el vehículo y que se involucran con el funcionamiento del motor. Hablaremos de qué hacen, cómo trabajan, su funcionamiento y qué fallas tienen cuando no funcionan. Los sensores los dividiremos en 5: de posición, de flujo de aire, de presión, de temperatura y de emisiones. Hay que destacar que estos sensores usualmente tienen entrada o salida de voltaje de 5, 8 y 12 volts. El primero es el sensor CKP, o también llamado sensor de posición del cigüeñal. Este sensa la posición del cigüeñal y envía una señal hacia la computadora. Como el cigüeñal tiene forma definida, si se sabe la posición del cigüeñal, se sabe la posición del cilindro. Y con esto la computadora puede saber cuánto combustible inyectar y cuándo accionar la chispa. El principio de funcionamiento de este sensor es con el efecto Hall. Se tiene una rueda dentada llamada reluctor, también un transistor que está en el sensor. Este detecta las discontinuidades de los dientes y envía una señal de onda cuadrada hacia la computadora. Con esto se calcula dónde está el cilindro para accionar las variables de funcionamiento. Como todos los carros tienen un cigüeñal, también tienen un sensor del cigüeñal, que usualmente se localiza enfrente en la polea del cigüeñal o atrás en el volante de inercia. Con menos frecuencia se puede encontrar también en alguna polea que accione el cigüeñal. Y cuando está dañado, usualmente el carro no arranca o el ralentí está inestable, que se acelere o se desacelere el vehículo. También suele ocurrir mucho que no hay chispa y tampoco pulso de inyección. Y bueno, muchas veces también enciende el check engine. Ahora vamos con el sensor de posición del árbol de levas. Este funciona igual que el sensor del cigüeñal. Tiene una rueda dentada y el sensor enviando una señal de onda cuadrada a la computadora. También le permite a la computadora localizar la posición del cilindro. Con esta señal y con la señal del sensor de posición del cigüeñal, la computadora tiene una imagen clara de dónde está el pistón. Con esto también predice cuándo hacer la inyección y la chispa. Este sensor se localiza cerca del árbol de levas, en la culata, usualmente en la parte de adelante o en la parte de atrás, con menos frecuencia en medio. Y cuando falla, los síntomas son muy similares a los del sensor de posición del cigüeñal, que ya lo hablamos anteriormente. El siguiente es el sensor TPS o sensor de posición del acelerador. Este sensor mide la posición de la mariposa del acelerador, porque conforme tú aceleras, esta mariposa abre, y si el pedal está a fondo, la mariposa va a estar totalmente abierta, permitiendo que ingrese más aire y el auto acelere. También cuando aceleras, esta señal se envía a la computadora y esta modifica la inyección y la chispa. Su funcionamiento es simple, es básicamente un rióstato, que conforme el giro se modifica, también se modifica la resistencia. A veces llega la señal a la computadora con la resistencia modificada, y en otras ocasiones la propia electrónica del sensor modifica esta señal y manda una señal útil para la computadora. El sensor TPS se localiza a un lado del cuerpo de aceleración, justamente conectado al eje de la mariposa. A veces en la resistencia interna se tiene un desgaste y envía señales erróneas. Esto puede hacer que el auto se acelere o se desacelere solito, o también que no arranque o le cueste mucho arrancar. Para este y otros sensores ya he hecho videos específicos y más detallados en mi canal. Te dejo los enlaces aquí abajo en la descripción. El siguiente es el sensor de masa de aire o sensor MAF. Si bien con el sensor del cigüeñal y del árbol de levas la computadora sabe cuándo inyectar el combustible y la chispa, ahora necesita saber cuánto inyectar, qué cantidad. Y esto lo hace con la información de las variables de la mezcla, como la medición del aire, que precisamente el MAF mide la cantidad de aire que entra al motor. Y hay dos tipos de sensor MAF, el de hilo caliente y el de película caliente, que funcionan con el mismo principio, que básicamente son termistores, que al momento de que varía la temperatura en el hilo caliente o en la película caliente, también se modifica la señal de resistencia. Por ejemplo, en el sensor de hilo caliente está a una determinada temperatura, y cuando el aire entra lo enfría y se modifica la resistencia de salida. Esta señal la detecta la computadora y hace sus variaciones. Usualmente se localiza después del filtro de aire o a veces en las cercanías del filtro de aire,
pero siempre va a estar antes de la mariposa de aceleración. Y cuando este sensor está dañado, usualmente enciende el check engine. También el carro no arranca, dura mucho en arrancar y las revoluciones están como locas de arriba para abajo. A veces también al momento que vas manejando y quieres dar un acelerón, el carro pierde potencia y no responde. Ahora vamos con el sensor MAP, que no es lo mismo el sensor MAP que el sensor MAF, son distintos. A pesar de que hacen lo mismo, miden el flujo de aire, lo hacen de distinta manera. El sensor MAP lo que hace es medir la presión en el colector de admisión y en base a ese dato mide la cantidad de aire. Por lo tanto, cuanto mayor sea la velocidad de aire en el colector, mayor presión va a hacer en el sensor y mayor aire va a detectar. Por lo tanto, viene siendo un sensor de presión y su funcionamiento es piezoeléctrico. Por lo tanto, cuando se flexiona o existen tensiones mecánicas, esta señal es detectada y enviada a la computadora. También se encuentra muy cercano al filtro de aire en el colector de admisión. Y los carros más modernos ya traen integrado el sensor MAP con el sensor MAF. Es una sola pieza. Y los síntomas son igual o muy parecidos